Vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. Saludos para todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, entre tanta información, hay un dato que suena alentador, sobre todo por el proceso en el que hemos transitado, que son cómo se están preparando las provincias para lo que será el programa de vacunación. Ayer fue la primera reunión de lo que se denominó el Comité Nacional de Vacunación. Ustedes han hecho referencia en este sentido, con la presencia del presidente Alberto Fernández y también el ministro Ginés González, pero también hay ministros de otras dependencias, ¿no? Porque, por ejemplo, un rol que será clave en este proceso será el del Ejército. No solo por una cuestión de logística para el traslado de las vacunas, sino porque además cuentan con la infraestructura para mantenerlas. Las vacunas requieren un sistema de frío muy importante para no perder la efectividad. En algunos casos te diría que es de casi un aspecto tecnológico poco frecuente, ¿no? Como en el caso de algunas vacunas que necesitan estar en 70 grados bajo cero y mantenerse así hasta el momento de la aplicación. Por lo cual requerirá una estructura que no es habitual para los sistemas de vacunación en la Argentina. Por eso el Ejército va a cumplir un rol central. Ayer surgieron dos ratificaciones que a mí me parecen muy valiosas. Primero, que el Estado Nacional va a garantizar que las vacunas lleguen a todas las provincias y desde allí a todos los municipios. Me parece que esto es clave, que haya alguien que organice, digamos, que no haya un sentido de ventaja, ¿no? Que el concepto de nación esté pensado para la cuestión de la vacunación. Y el otro aspecto que me parece también muy importante, Mariano, es que va a ser gratuita, que es una vacunación que garantiza el Estado, pero que vos no tenés que ir a pagar, no tenés que ir a la farmacia a comprarla. Si en algún momento eso aparece en la farmacia y alguien voluntariamente lo quiere hacer, es otro criterio, pero como por ejemplo pasa con la vacuna de la gripe. Claro. Pero lo importante es que primero el Estado la garantice, ¿no? Que cada una de las personas que quieran ser vacunadas y que además requieran hacer esa vacunación, porque hay que pensar que esto irá por etapas, primero los grupos de riesgo, después el resto, bueno, puedan acceder a esa vacuna. Y fue muy claro, fue muy claro el ministro de Salud cómo involucró de manera inmediata en la conferencia de prensa del día de ayer a lo que vos decías, ¿no? Gobernadores, municipios, a cada una de las dependencias, porque esto va a ser un trabajo histórico, como se le ha denominado, una campaña de vacunación histórica por la cantidad y por el corto tiempo que se necesita. Sí, claro. En la primera quincena de enero habrá una vacunación nacional que será inédita para los argentinos. Nunca se ha vacunado tanta gente en tan poco tiempo. Exactamente. Porque además el sistema exige las vacunas que inicialmente se van a aplicar, que se apliquen 2 dosis, por lo cual esto también implica redoblar los esfuerzos en este sentido. Pero además hay una estructura que fue siempre pensada desde la segmentación. Por ejemplo, vos vacunás para la gripe, pero en determinados sectores. Vos vacunás en la vacunación para los niños y niñas, pero bueno, aquí estamos hablando de una vacunación masiva, inédita, que requiere de un dispositivo único para la historia de los argentinos. Pero si te parece, vamos a hacer un repaso provincia por provincia, a ver cómo se están preparando para el plan de vacunación. Dale, vamos. Lo vemos. Arrancamos por Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires la aplicación de la vacuna será voluntaria, con consentimiento previo. Este es un dato central. No todas las provincias han incorporado este elemento. Sí, el de que sea voluntaria, pero no el consentimiento previo. Esto sí lo requiere Buenos Aires. En una primera etapa llegará a 6 millones de bonaerenses. Desde el gobierno aseguran que comenzará con los trabajadores de la salud, seguridad y esenciales, y luego a los que por edad o condiciones sanitarias sean los que estén más expuestos. Así se prepara Buenos Aires, una primera etapa para 6 millones de personas, e insistimos, voluntaria pero con consentimiento previo. Viajamos a Córdoba. El gobernador Juan Schiaretti había anunciado que se va a vacunar al 70% de la población. Córdoba quiere ir más allá de lo que se prevé, por ejemplo, en Buenos Aires en esta primera etapa. La idea del gobernador es que al menos 2.700.000 personas estén vacunadas. También detalló Schiaretti que se van a aplicar a grupos de riesgo inicialmente, mayores de 60, menores de 60 con comorbilidades y personal de salud, y en una segunda etapa al resto de la población mayor de 18 años. Córdoba ya piensa no solo en los grupos de riesgo, sino en esa población mayor de 18 años
que deba ser vacunada. Los menores de 18 no van a quedar incorporados. La provincia de Córdoba precisó que cuenta con un centro de almacenamiento masivo de vacunas. Córdoba es una de las provincias que ha presentado cómo guardarlas, cómo cuidar las vacunas hasta que se apliquen las dosis. Esto no ocurre también en todas las provincias. Habrá capacidad con cámaras de frío para copiar 3,5 millones de dosis. Y también el gobierno destacó que Córdoba cuenta con 786 centros en la provincia que permiten la aplicación diaria de entre 9.000 y 12.000 dosis. Fíjate este dato, Mariano, ¿no? Ya aquí se habla de cuántas dosis por día se van a aplicar. Me parece que es el primer dato a nivel nacional que tiene que ver con este sentido. En Córdoba prevén entre 9.000 y 12.000 dosis diarias que van a aplicar en la provincia. Las autoridades sanitarias, ahora nos vamos hacia Santa Fe, calculan que en una primera etapa van a vacunar a 1.100.000 personas en un operativo similar a las campañas de inoculación contra la gripe. En Santa Fe prevén un sistema muy similar, el que aplicaban contra la gripe al que van a aplicar contra el COVID. Voceros del Ministerio de Salud indicaron que todo dependerá de la cantidad de dosis que vayan ingresando a la provincia. ¿Por qué? Porque algunas provincias estimaban que era posible comprar directamente las vacunas. Córdoba, por ejemplo, había planteado esto. Bueno, desde el gobierno nacional han dejado en claro que las vacunas las va a comprar la nación y las va a repartir la nación. Por lo cual, Santa Fe prevé que se puedan dar 1.100.000 de vacunas, de inoculaciones, pero también va a depender de las que mande el gobierno nacional. Viajamos a Santiago del Estero. Los primeros en recibir la vacuna van a ser los grupos de riesgo. Y la delegación local de PAMI, que cuenta con más de 87.000 afiliados mayores de 60 años. Aquí se ha priorizado en un trabajo con el PAMI. Esto es lo que ha resuelto el gobierno de Santiago del Estero. Serán uno de los grupos objetivos de la inmunización junto al personal de salud, el personal estratégico y las personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo. En Santiago del Estero lo que están pensando fundamentalmente es grupos de riesgo y una fuerte articulación con el PAMI. Nos vamos a la provincia de Entre Ríos. El director de inmunizaciones, Claudio Anís, dijo que se vacunarán entre 35.000 y 45.000 personas en la provincia y en la primera instancia serán el personal de salud, los mayores de 60 o 65 años. Y luego van a avanzar con mayores de edad, ambulantes o con internaciones domiciliarias. Fíjense, parecen pequeñas diferencias, pero no lo son. En Entre Ríos, personal de salud y mayores de 60 años. Luego el resto. Luego aparece el personal de seguridad, luego aparecen los grupos de riesgo, pero menores de 60 años. Aquí hay una estrategia distinta. En esas pequeñas señales hay un cambio sustancial en lo que serán los procesos de vacunación. Vamos a ver qué va a suceder en Chubut. La provincia tiene previsto vacunar 11.000 personas por semana, hasta llegar a un universo de 105.000 personas que abarca trabajadores de salud, seguridad, mayores de 60 y población con factores de riesgo. ¿Qué va a pasar en la provincia de Neuquén? La campaña va a estar destinada a 145.000 personas, de las cuales 16.000 corresponden a personal de salud, 65.200 a mayores de 60 años, 49.000 vacunas a otros con factores de riesgo y 14.000 a personal esencial estratégico. Aquí en Neuquén lo que se advierte es que hay claramente una radiografía del personal o los afectados que deben ser vacunados, ¿no? Hay un trabajo previo en el que se ha diferenciado claramente hacia dónde van a avanzar. ¿Qué va a pasar en la provincia de Salta? El Ministerio de Salud Pública estimó alrededor de 313.000 los salteños que deberán cumplir con la vacuna en la primera etapa. Ojo, acá estamos hablando, Salta va a dividir por etapa. La jefa de inmunizaciones de la provincia, Adriana Yuri, dijo que el objetivo es cubrir al 100% de la población en forma escalonada. Salta es la primera provincia que ha dicho que quiere vacunar al 100% de la población. Vimos que hay diferencias, y muchas entre las provincias. Córdoba, por ejemplo, va a vacunar al 100%, pero los mayores de 18. Los menores de 18 años no están incorporados en este proceso de vacunación. Tucumán. El gobernador Juan Luis Mansur informó que dispondrán de 300.000 dosis de vacunas en una primera etapa que será destinada a vacunar a los sectores de alto riesgo. En Tucumán piensan en los grupos de alto riesgo. Chaco.
La directora de epidemiología, María Elisa Flores, dijo que durante esta semana se definirán la cantidad de personal sanitario y pacientes de riesgo que serán los primeros en recibir las vacunas contra la COVID-19. En Chaco todavía no está definido cómo se va a articular este proceso. ¿Qué va a pasar en Jujuy? En la provincia se van a vacunar aproximadamente a 175.000 personas en una primera etapa destinada a los grupos de riesgo. En Mendoza, el distrito intenta planificar un cronograma para cuando llegue la vacuna, pero todavía faltan precisiones. En Mendoza lo que están aguardando es saber cuántas vacunas van a mandar desde la Nación, en qué momento, para definir allí cómo será el operativo, porque también, hay que decirlo, Mendoza va a estar con muchas otras provincias en medio del operativo de verano. Mucha gente no va a estar en su casa. Y va a haber mucha gente que va a llegar desde otras provincias a Mendoza. ¿Cómo se va a articular ese proceso? Bueno, es lo que están pensando hoy los mendocinos. Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras ha dicho que estaban trabajando en la logística de la vacunación, fue una de las provincias más afectadas. Por ahora no está definido qué población será inicialmente la que reciba la vacuna. Bueno, esta radiografía, Mariano, de las provincias permite determinar que hay estrategias distintas, que hay poblaciones distintas a las que se apunta a partir del proceso de vacunación y que será muy importante las señales que lleguen de la Nación para definir la última instancia. Algunas provincias ya tienen muy claro cómo va a ser el proceso, en otras se aguardan cómo se aplicarán las estrategias. Evidentemente estamos ante el proceso de vacunación más importante en la historia de los argentinos. Y vos mencionaste en un par de provincias acuerdos con PAMI, la vacunación de la gripe, por ejemplo, y en algunas ciudades, como por ejemplo Río Cuarto, ya se tiene pensado implementar lo que eran el mismo sistema de vacunación casa por casa, incluso en pandemia, con las brigadas de vacunación que se utilizaron, que tienen la base de datos, que ya tienen absolutamente los domicilios y fueron mayores de 60 años. Bueno, esas brigadas de vacunación, esa logística que se realizó, ya es una gran base para comenzar a planificar lo que se viene, en este caso con la vacuna contra el coronavirus, lo cual es una ventaja en cuanto a la organización y en la logística, ¿no? Absolutamente. Bueno, este ejemplo que vos señalabas, Mariano, de Río Cuarto, había una articulación con el PAMI, ¿no? El PAMI dio el listado y Río Cuarto generó la vacunación para evitar que los jubilados tengan que ir a los lugares habituales, ¿no? La idea es que no salgan de la casa los grupos de riesgo. Hoy el escenario ha cambiado, ¿no? Hoy en general hay una mayor libertad, incluso para los grupos de riesgo en la circulación, pero para evitar el contacto con otros pacientes o con otros eventuales pacientes es importante que esto se pueda dar de manera domiciliaria. Pero también, en el caso de Río Cuarto, por ejemplo, habían ido a vacunar en los barrios más vulnerables a los niños y niñas para evitar de que perdieran la vacunación. ¿Por qué? Porque se habían utilizado dispensarios para las estructuras de COVID. Esto sería más segmentado, ¿no? Esto sería más segmentado. Bueno, y Guado de Pedro dijo algo muy importante también, que se va a disponer el padrón electoral con los domicilios a qué grupo mayores de 60 años. Digamos, se tiene pensado también una logística de que no haya tanta movilización del grupo de riesgo hacia los distintos lugares e ir a algunos domicilios. Pero bueno, esto se va a ir conociendo a medida que pasa el tiempo. Sí. Y hay que ver que, insisto, con lo que pasó en Río Cuarto, pero que ha pasado en muchas ciudades del país, esto de que los lugares habituales que eran de atención, por ejemplo, primaria de la salud o secundaria, fueron destinados al coronavirus. Sí. Entonces ahí se buscaban estrategias para aislar pacientes o para atenderlos en caso de que hubiese contagios y demás. Bueno, estos lugares se van a recuperar para los procesos de vacunación porque ahí la gente que va a ir a vacunarse, gente sana, que quiere vacunarse. Entonces, bueno, esto es lo que seguramente se debe estar articulando hoy como un proceso sustancial para lo que viene. Pero bueno, es la primera radiografía de lo que será el plan de vacunación. Lo cierto es que estamos muy cerca, así parece, la expectativa es grande, pero todavía no lo tenemos, no está la vacuna todavía, digo, ¿no? Porque por ahí hay un clima de relajamiento que es importante detenerlo o al menos ser cautos, seguir cuidándose. A mí me parece que también tiene que cambiar el mensaje de los gobiernos, ¿no? Nosotros hemos acompañado mucho el mensaje de gobernadores, de presidentes y del presidente y de los intendentes que nos llamaban a cuidar, a tomar como responsabilidad
creo que muchos gobernadores, intendentes hoy también son parte de este relajamiento, ¿no? Con las medidas que asumen, con el discurso que emergen. Ojo con eso, sí, claro. Porque el riesgo es muy alto, ya lo hemos hablado mucho, es una enfermedad muy contagiosa y un segundo brote podría llegar antes de la vacuna. Hay que estar muy alerta. Hay que evitarlo. Pablo, muchas gracias, un fuerte abrazo. Abrazo grande para todos. Hasta luego.